¿Cómo están? Buenas noches hermanos. Me están filmando de noche para ver cómo luzco. Tengo otro tipo de maquillaje, porque si no, una cosa es el maquillaje de día, otra cosa es el maquillaje de noche. ¿Cómo están? Bendiciones. Hoy es 24 de marzo del año 2024. Estamos aquí en Villa Mercedes, en estos momentos estamos siendo filmados en el Ministerio Jesucristo Redentor. Habitualmente me filman allá en la primera iglesia, donde tenemos cultos por la mañana. Mira esta palabra, que se encuentra en San Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice, hablando de Jesús, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Esto dice el libro del profeta Isaías. Cuando habla del libro, en aquel entonces era un rollo. Un rollo en general de pergamino, de un cuero especialmente tratado, y con él se escribía en tinta y se conservaba bien la escritura. Y esos rollos eran celosamente conservados. Y el Señor Jesús en el rollo de Isaías encuentra este pasaje que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Se leía parado el rollo, el libro, la palabra, había que se leía parado, ¿no? Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y él tenía que hablar. Después de leer, tenía que hablar. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán. Tenían refranes, ¿viste? Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Lo desafiaban al Señor. Capernaum era una ciudad que estaba a orillas del mar de Galilea. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. De esto hay un refrán popular, viene de acá. El refrán que dice: nadie es profeta en su tierra. En verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, fue cerrada la lluvia, ¿no? Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas, a ninguna de esas viudas, fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Jesús está en Nazaret, donde se había criado. Y muchos lo veían y dicen: pero este del barrio, yo me acuerdo. El padre, José, había muerto, era carpintero, él también trabajaba en la carpintería. ¿De dónde salió Rabí? La palabra en otros evangelios
Dice que cuando Jesús fue a Nazaret hay dos versiones. Una que dice que no hizo muchos milagros allí por causa de la incredulidad de esa gente. Y otra versión dice que no pudo hacer muchos milagros allí a causa de la incredulidad de la gente. Esta versión es más potente. ¿Cómo que no pudo? Sí, por causa de la incredulidad de ellos. Lo cierto es que el Señor va a la sinagoga, la costumbre que tenía, y le dan como invitado a leer el rollo del libro de Isaías. Y él busca esta palabra. Isaías habla de él. Es Isaías capítulo 61, que dice exactamente lo mismo y sigue diciendo más cosas Isaías. El Espíritu se refiere a Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido Dios. Y acá el tema de la unción. No, yo no soy uno cualquiera. No, yo vengo con unción de Dios, vengo de parte de Dios, vengo con la autoridad de Dios, vengo con la sabiduría de Dios, vengo de parte del Padre. Y Él me ungió para diversas cosas que yo tengo que cumplir. ¿Qué quiere decir que lo ungió? Lo apartó, le dio algo especial, como cuando eran ungidos los reyes, algunos reyes. Después con el tiempo ya la unción de los reyes desapareció, ¿no? Pero ¿cómo fue ungido, por ejemplo, David? Con un cuerno, el mismo Saúl, que fue ungido, cuando eran ungidos los profetas. En fin, era una cosa importante la unción. Se hacía con aceite, pero acá ungido con el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué me ungió? Cosa interesante. Para traer buenas noticias a los más necesitados, para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando la Biblia habla de pobres, gente que no tiene dinero, que no tiene para comer. Habla también de pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Una persona que tiene necesidades espirituales. ¿Sabe qué? ¿Cuántos pobres en espíritu hay acá? Los que tienen necesidades espirituales. Te voy a decir una cosa. Yo de jovencito tenía necesidades espirituales y me planteaba cosas y me hacía preguntas. ¿Y si Dios existe, si no existe? ¿Qué pasa cuando uno se muere? ¿Qué pasa con eso? Yo me hacía esas preguntas de joven, de muchacho, 12 años, 13 años. Yo era un pobre en espíritu. Para dar buenas nuevas a los pobres, hay buenas noticias para ustedes. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta mañana estaba con una señora ahí en la iglesia quien conocía de vista y yo la veía y Dios te marca cosas, el Espíritu te marca cosas. Después hablo un poquito con ella. ¿Cómo estás? Me hace, claro, está claro que está trabajando tiene un quebrantamiento de espíritu. Yo le digo, tal vez algún día podamos hablar, sí, dice, pero ahora la estoy peleando, la estoy luchando, no sé, ahí. ¿Qué es? No lo sé. No quiero especular sobre el asunto, pero lo que sí es claro, que esa mujer tiene un quebrantamiento, como tantos, como tanta gente. Y el Señor Jesucristo, yo vine a sanar a esa gente. Yo ya lo he dicho a esto. Mucha gente se acerca con problemas y con cosas y con cuestiones así. Claro, ¿a dónde va a ir? Al club, al gimnasio. Te sirve para algunas cosas, pero para esto no sirve. El Señor me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Nadie, mis queridos, quiere ser tomado por un esclavo, por alguien que está cautivo. Sin embargo, hay muchos cautivos, muchas cautivas.
La cautividad se manifiesta o se puede explicar como aquella condición en la que está la persona y no tiene libertad. Quisiera hacer esto otro, pero no puede. No puede. Esa es la cautividad. De eso habla el Señor. Y yo quisiera que las cosas cambiaran, pero no sé cómo. Y estoy preso de esa situación, de esa condición. Y ya llevo mucho tiempo con este asunto. Ya llevo años con esto. Bueno, el Señor vino para darte libertad, pues. 2 veces habla de libertad, a pregonar libertad a los cautivos y después dice a poner en libertad a los oprimidos. Uno es cautivo, el otro oprimido, la opresión, eso no sé cómo zafar de acá. Y ese tema está en mi mente de día y de noche y ni siquiera me deja dormir. Y dice después a predicar el año agradable del Señor. El año agradable. A predicar hay algo que viene de Dios que es bueno. Es el año agradable. El año agradable se refiere, los judíos lo interpretaban como el año del jubileo. Cada 7 años era año del jubileo. Cesaban las deudas, sí, había una serie de cosas que era agradable para la gente. Ese año del jubileo la tierra descansaba. Es un año especial. Cada 7º año es el año del jubileo. Ese era el año agradable. Y dice, vengo a predicar el año agradable, pero no por cada 7 años. Para ustedes el año agradable. Una cosa interesante que cuando el Señor Jesucristo empieza el Sermón del Monte, que lo tenemos en el Evangelio de Mateo, empieza con las bienaventuranzas. Felices ustedes. Empieza con una palabra de bendición, empieza con una palabra de ayuda para la gente, con una palabra optimista, porque el Evangelio, la misma palabra Evangelio significa buenas noticias. Ay de mí si no predicar el Evangelio, dice el apóstol Pablo, porque yo necesito predicar esas buenas noticias. Yo las recibí una vez y yo necesito predicar. Ay de mí si no predicar el Evangelio, dice el apóstol Pablo. Entonces, después de decir eso, se sienta el Señor Jesús y empieza una alocución. Y lo primero que dice es, esta escritura que ustedes se conocen se ha cumplido hoy delante de ustedes. Yo soy ese. Y ahí ¿viste? No se la esperaban. Mucho menos del hijo del carpintero. ¿Sabes que Dios tiene una manera de obrar que a veces, no sé si es desconcertante o cómo es, pero donde menos lo esperás vos, o cuando menos lo esperás, ¡pum!, ahí obró Dios. Ahí Dios obra. Ahora hay una cosa interesante que después el Señor Jesucristo explica. Porque a él lo criticaban, le decían, médico, cúrate a ti mismo, como queriendo decir, bueno, así que vos hiciste tantos milagros por allá, ¿por qué no hacete alguno acá, por lo menos, acá, con los muchachos de la barra, con la gente que te conoce? Por eso el Señor Jesucristo dice, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre su parentela, que es lo más difícil por ahí de convencer de todo, es la propia familia muchas veces. ¿Cuántos de ustedes tienen este testimonio? La propia familia cuando recibes al Señor, te mira medio de lejos, salvo algunos que aceptan también. Pero por otro te miran de lejos. ¿Qué pasó con este? ¿Qué le pasó? Y al Señor Jesucristo le pasaba eso, a Él le pasaba eso, entre su propia familia, entre su parentela, entre la gente, entre sus conocidos de años, le pasó eso.
Por eso dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Entonces pone dos ejemplos. En los días del profeta Elías había muchas mujeres viudas en Israel. Pero Elías fue enviado por Dios a una en particular que estaba en Sidón, no en Israel, en una ciudad, una aldea llamada Sarepta. Y ahí se presenta el profeta Elías, porque Dios le dice, anda a la casa de esta mujer. Esa mujer estaba en una situación muy complicada. Tenía un único hijo, era viuda y era pobre. Las tenía todas. Mujer, viuda y pobre. Todas las tenía. Y con un hijo a cargo. El profeta le pide que le haga de comer. Y la mujer dice, lo único que tengo es una cosita, un poquito de harina y un poquito de aceite. Yo esperaba hacer eso, iba a buscar un poco de leña para prepararse. Preparaban las tortas al rescoldo, ¿viste? Ustedes saben lo que es el rescoldo, se calienta la tierra. No sé muy bien cómo es. Nunca he comido. Y dice, lo voy a preparar voy a comer con mi hijo y nos vamos a dejar morir porque no tenemos otra salida. Entonces el profeta le dice, no, mujer, hace una cosa, porque Dios lo envió al profeta a esa mujer. Fíjate que vos qué cosa interesante. Porque el profeta en ese momento estaba siendo alimentados por unos cuervos que traían comida y él bebía de un arroyo, pero el arroyo se secó y ya no tenía ni siquiera agua para beber. Y dice, llegate hasta esta mujer, le dice Dios. Y ahí fue el profeta, obediente. Y ahí estaba la mujer que no tenía nada, prácticamente. Entonces dice la palabra que con la bendición del profeta la mujer le da de comer al profeta. Primero, que hay una cosa interesante, porque servirlo al profeta era como servir a Dios. Entonces servía a Dios primero y después vas a comer vos y tu hijo. Y así hizo la mujer, comió el profeta, después comió la mujer y el hijo. Y dice, el aceite de la tinaja nunca escaseó, ni la harina nunca escaseó. Hubo una multiplicación, hay dos. Lo mismo le pasó al profeta Eliseo con otra viuda. ¿Saben qué? El hijo de la mujer enferma y está para morirse. Esto relata. El único hijo está muy mal. Y la mujer le va a llamar al profeta y le recrimina. El profeta dice, para esto viniste. Para esto viniste. Y le dice una cosa muy poderosa. Le dice, para traer a mi memoria las iniquidades. Estás haciendo rebrotar que las iniquidades, todas esas cosas que yo sé y todas esas cosas que son malas, y tal vez por eso mi hijo está enfermo para morir. Fíjese qué cosa extraordinaria. Entonces el profeta va donde está el muchacho, se tiende sobre él, el muchacho es sanado. El otro ejemplo que pone el Señor Jesucristo es ya con el profeta Eliseo, es el sirio Naamán, que va al profeta para que un importante militar sirio va al profeta para ver si el profeta le habían dicho que lo podía sanar de la lepra. Entonces el profeta en primer lugar no lo atiende, no lo recibe, sino que le da una instrucción, anda a lavarte al Jordán. Y va el profeta y se mete en el Jordán y sale tan leproso como siempre. Y el profeta le dice, anda otra vez, no pasó nada. Anda otra vez, no pasó nada. Anda otra vez. Para esto el hombre, ya harto, dice, en ese río, qué sé yo. Y tenía él unos ayudantes, a unas personas sabias, pero profeta, mire, general, Naamán, mira todo el viaje que hiciste para venir a hablar con el profeta, hacele caso, fíjate, ¿qué perdés con esto?
no perdés nada. Y la 7ª vez que sale del río está limpio de la lepra. Pero el Señor Jesucristo da estas 2 cosas por lo siguiente. Hay oportunidades para todos, pero algunos la toman y otros no. Algunos dicen, sí, acá está, esta es la mía. Como la mujer que no tenía nada, dice, si yo le doy a este, me quedo sin comer, para colmo que tengo poco. Y tengo este muchacho al cual le tengo que dar de comer, y dice el profeta, y íbamos a preparar eso y nos íbamos a dejar morir. Encima lo tengo que compartir con este. Había muchas viudas, dice, pero Dios envió a una. Y había muchos leprosos en la época del profeta Eliseo. Pero fue enviado Naamán el sirio. El sirio, ni siquiera era israelita ese hombre. Fue enviado al profeta. Es como si el Señor Jesucristo dijera, y yo estoy acá, en medio de ustedes. ¿Ustedes van a aprovechar que yo estoy con ustedes? ¿O lo van a dejar pasar por prejuicio, por cosas, por sí, por esto, por otro, porque sí, porque no, porque bla, porque ble, porque blin, porque blon? ¿Qué van a hacer? En general, lo escucharon, qué sé yo, y lo dejaron, bueno, está bien, ya dijiste lo que tenías que decir, punto. Y otra gente, cuando pasaba el Señor Jesucristo, a los gritos lo llamaban. Hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. O la mujer que se tomó del manto y dice, ¿qué me tocó? Y la mujer se agarra del manto de Jesús. Yo he venido para eso, dice. Ustedes van a tener la sabiduría de aprovechar que yo estoy, o van a dejar pasar la ocasión. O para ustedes esto va a ser una anécdota, o como hacían muchos, los fariseos por ejemplo, se ponían a escuchar al Señor Jesucristo a ver en qué lo podían criticar. ¿En qué la podían criticar? Qué cosa extraordinaria, ¿no? Una vez escuchamos con el pastor Darío el testimonio de 2 pastores. Estábamos comiendo en un congreso de pastores en Mar del Plata, estábamos comiendo una mesa y 2 pastores decían, nosotros cuando chicos íbamos a las carpas evangelísticas y tirábamos piedras. Mira vos. Y el Señor te agarró. Y te hace que vos sos tirador de piedra. Vos me vas a servir a mí ahora. Y nos reíamos todos, ¿viste? En algún momento esos tiradores de piedra, esos muchachos aprovecharon la oportunidad y dijeron, bueno, pero yo necesito esto. Probablemente eran muchachos tal vez pobres o probablemente desamparados también, que la madre o el padre no le daban importancia, ¿viste? Todo ese tipo de cosas que hay en superabundancia. Y el Señor les dice, yo estoy pasando. Como se cantaba en las campañas de Carlos Anacondia, el hombre de Galilea va pasando, va. El hombre de Galilea va pasando, va. Jesús va pasando, va pasando, va pasando, va. Déjalo que te toque. No lo dejes pasar porque tal vez esa es tu oportunidad.
Déjalo que te toque y recibe su bendición. Ese coro que se cantaba en las campañas de Anacondia, que era un corito, ¿viste? Cortito, pegadizo, pi, 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 pi. Miles, centenares de miles de personas, centenares de miles de personas. Decía, bueno, pero yo, esta es mi oportunidad, yo quiero que Cristo me toque. Entonces dice el Señor, miren, Dios les da oportunidad a todos, pero algunos la aprovechan, el resto, como le dijeron a Pablo, ya te escucharemos alguna otra vez hablar de este asobato. Tomás, ya está listo, ya fuiste, ya te escuchamos, ya no, eso no nos interesa, dijeron los atenienses, ¿viste? El Espíritu de Dios está sobre mí, se adjudica el Señor. Sí, el Espíritu, yo no he venido para chamullar, he venido para salvar, he venido para redimir, he venido para sanar, he venido para hacer esto, he venido para hacer todas estas cosas. Ese es mi propósito, para eso vine. Y eso es lo que voy a hacer, porque es lo que el Padre me ha encomendado. Tremenda palabra. ¿Sabe qué? La vida cristiana no es una cuestión de acostumbramiento. Me acostumbré a venir a la iglesia, es lindo, a mí no es una cuestión de acostumbramiento. No es que venimos, o por lo menos no deberíamos venir a la casa de Dios para decir, bueno, si no vengo el domingo extraño. ¿Y porque no tengo otra cosa que hacer? Que si tuviera otra cosa que hacer, no sé si voy, porque la vida cristiana es una cuestión de fe, es una cuestión de decir, bueno, yo tengo vida en Cristo, el Señor me ha dado vida a mí. A mí Cristo me ha dado vida. Y yo puedo testificar que el Señor me da vida, porque Él da vida. ¿Qué sorpresas se llevaron allí en esa sinagoga en Nazaret, mis queridos? Así que este se ve que es Rabí, sí, soy yo. Yo soy, dice el Señor. Entonces Cristo se presenta. Y cuando Cristo se presenta y nosotros le damos lugar al Señor, comienzan a producirse una cantidad de transformaciones y cosas y cuestiones. Recién me arrimo a Julieta. ¿Dónde está Julieta? ¿Está por ahí? Ah, ya está. Cierto que me está filmando. Y le pregunto porque Julieta lo ve y les trae sangre a un muchacho por el cual oré, que los médicos prácticamente lo habían desahuciado. Yo hablé de esto. Le digo, ¿cómo está este muchacho? Está bien, dice, hasta habla que son una serie de cosas, lo tienen que operar, pero del brazo lo tiene que. El problema serio lo tenía en el cerebro. ¿Sabe qué? El padre de ese muchacho tiene fe. ¿Es así o no, Gerardo? El padre es el que le dijo a Gerardo, che, ¿no hay un pastor que venga a orar? Fíjate vos qué cosa extraordinaria. El hombre no es evangelio, no ha ido a la iglesia, no sé, sabrá algo, no, pero él tiene fe, él cree, dice, no, el padre. Muchas veces la madre, no sé, pero esta vez el padre. Y él no desaprovecha la oportunidad de que Cristo obre. ¿A través de quién? A través de un pastor, a través de esto, a través de esto, a través, no sé, de alguna enfermera, que no sé qué, cómo es la historia. Pero Cristo obra. Y Él está obrando. Y lo que Él quiere, Jesús,
es que seamos como Naamán el sirio, que al principio protestaba y qué sé yo, y esto, pero el tipo de todas maneras, ahí fue. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces fue. Medio protestando. Y recibió la sanidad. Él pensaba, este hombre, que tenía que ser bien atendido porque no era un cualquiera Ojo, no era un cualunque. Pero lo que no sabía de que Dios obró por su misericordia. A veces nosotros pensamos, mis queridos, que cómo va a odiar Dios en mí y centramos la cosa en nosotros mismos. Cometemos un grave error. Tenemos que centrar la cosa en Dios. Este es un Dios misericordioso. Yo necesito, yo creo, yo sé y necesito y viene y pum. Y cuando Dios obra, Dios te sorprende. Y te hace ver cosas, y aquí yo te haré ver cosas ocultas que tú no conoces. Voy a emplear un término poco académico. Te despabila. Te despabila. Por su gracia y por su misericordia. Voy a hacer una extraña invitación en esta noche. Creo que nunca la hice. No sé si algo la ha hecho alguna vez. ¿Necesitas que Dios te despabile? Escuchá, ¿necesitas que Dios te despabile? ¿Que te haga ver alguna cosa? Yo he necesitado ser despabilado varias veces y las que necesito todavía. Ahí todos los que estaban en la sinagoga de Nazaret lo estaban analizando al Señor y estaban, mirá, qué sé yo, y tal vez comentaban entre ellos, che, mirá, que estaban ahí. Ninguno estaba hambriento por recibir. Dios obra en aquellos que están hambrientos de recibir y dicen, sí, yo necesito que Dios me despabile. Ando medio cruzado y medio confundida, como sea, pero yo necesito que Dios me dé luz, me despabile. Amén.